simplemente agregar, digo simplemente, es porque en el curso 1 nosotros vimos la renta, ¿no? Los clásicos estudian y analizan la renta del suelo. Y cuando estudian y analizan la renta del suelo, ellos solamente se centran en explicar lo que es la renta diferencial. Entonces, es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Nosotros vamos a considerar no solamente la renta diferencial, sino también lo que se conoce como la renta absoluta, ¿no? Eso lo vamos a explicar. El otro aspecto es el fundamento bajo el cual se explica la renta del suelo. ¿Por qué decimos el fundamento? Por lo siguiente, fíjense, y acá estamos hablando de la propiedad sobre un pedazo de terreno, sobre una porción de terreno. Sin embargo, el propietario de este terreno, si lo arrienda, recibe un monto de dinero por permitir que se explote este terreno. O puede venderlo, si lo vende a un precio, como toda venta, no a un precio determinado. Entonces, la pregunta cae por su propio peso si nos basamos en la teoría del valor trabajo. ¿Cómo puede el terreno per se, por sí solo, por sí mismo, generar un valor, sea renta o sea precio? ¿No? Porque sabemos nosotros que, de acuerdo a la teoría del valor trabajo, repito, todo valor, todo precio proviene del trabajo, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto por el cual partimos, ¿no? Entonces, Ricardo, ustedes saben, Ricardo nos dijo, cuando analiza la renta diferencial, dice, ¿por qué hay, de dónde nace, de dónde sale? ¿De dónde sale la renta? ¿Por qué hay? Dice, bueno, hay porque los terrenos son ilimitados, o sea, ya hay una propiedad privada sobre la tierra, personas que se apropian de lo que pertenecía a todos, se apropian de porciones de terreno. Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto dice él que crece la población cada vez más, y al crecer la población cada vez más, entonces hay una mayor demanda. Pues, creo que es obvio entender eso, ¿no? Si crece la población cada vez más, hay cada vez mayor demanda sobre los alimentos. Más población, la población necesita alimentarse necesariamente. O sea, el ser humano necesita alimentarse, si no, no vive. ¿No es cierto? Entonces, si la población crece, esa población que está creciendo necesita alimentarse. ¿Eso qué obliga, decía Ricardo? A que se empiecen a utilizar terrenos que antes no se utilizaban, ¿no? Y ahí viene esto de la renta diferencial. Entonces, al empezar a utilizar el terreno, ahora él, parte del ser humano, ha utilizado siempre empezando los terrenos más productivos, de eso parte, ¿no? Y dice que conforme crece la población y hay más demanda sobre alimentos, empieza a utilizar terrenos menos productivos. Bueno, eso no dice Ricardo, ¿no? La primera parte. La segunda parte nos dice, pero ¿de dónde sale para darle al terrateniente lo que le corresponde por la propiedad que tiene sobre esa tierra? Y él dice que sale de un excedente de ganancia, ¿no? Un excedente de ganancia. Bueno, eso es lo que nos dice él y sobre eso empieza a analizar. Esta escuela va a algo más profundo que lo que vamos conociendo nosotros. Esta escuela nos dice que, si bien es cierto, ¿no? Ricardo solamente lo dice, pero no explica de dónde sale ese excedente, y se va al mercado, ¿no? Se va al mercado porque dice, si cada vez hay más competencia y los terrenos son los que se van utilizando menos productivos, los que se van utilizando son menos productivos, entonces los más productivos, ¿no? Tienen menores costos, ¿no es cierto? Esa es un poco la explicación de Ricardo, ¿no? Los más productivos tienen menores costos, y si tienen menores costos, entonces tienen mayores ganancias. Dice, esa es una explicación muy superflua del mercado. Es cierto que hay un excedente, pero ese excedente, ¿de dónde nace realmente? Ese excedente nace, sí es cierto, de la mayor productividad, pero ¿cómo está su explicación? Eso no está en el mercado. Definitivamente no está en el mercado, sino está, se manifiesta en el mercado, pero está dentro de la forma interna como se desenvuelve esta sociedad. Y eso no tiene que ver con lo que nosotros conocemos como composiciones orgánicas diferentes. Sabemos que las composiciones orgánicas son diferentes, y las composiciones orgánicas más altas
es propio de los capitales más productivos. Entonces, curso 1, eso le llama Marx ganancia extraordinaria, ¿no? Ustedes saben, cuando vimos producción de plusvalía, hay dos formas normalmente de obtener plusvalía: prolongando, alargando la jornada de trabajo, o utilizando mejores fuerzas productivas. O sea, plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Desde la plusvalía relativa explicábamos una particularidad porque está vinculado a las fuerzas productivas, que es la plusvalía extraordinaria, ¿no? Con su compañera preguntó algo sobre un tema anterior. Esta plusvalía extraordinaria, ¿de dónde sale? Sale de la potenciación que se hace del trabajo cuando en forma individual un productor encuentra una mejor fuerza productiva. El productor que encuentre una mejor fuerza productiva respecto a lo que se está utilizando en términos generales en una sociedad, él está en ventaja frente a esos competidores. Su trabajo se está potenciando. ¿Y en qué sentido tiene ventaja? De que él saque el valor de su mercancía menor al valor social, ¿no? Al sacar el valor de su mercancía menor al valor social y se está vendiendo a un valor social, entonces él saca un excedente, ¿no? Un excedente que esto no es del mercado, esto nace de su desenvolvimiento interno de la sociedad. Esa es la primera parte que vamos a ver, ¿no? Cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo. Entonces vamos rápidamente a hacer toda una primera parte teórica, porque ustedes ya saben, voy a insistir en eso, voy a insistir y solamente lo voy a decir. Miren, jóvenes, ya en este último tramo, yo le he dicho a los otros salones también, yo ya para el final, ustedes saben, por ahora todavía estaba ahí, ¿no? Si vieran los otros exámenes, ¿no? Ya esto, algunos le están poniendo cierto interés, y ustedes no, ¿no? Ustedes no, y ustedes todavía las cosas andan realmente. Acá hay un salón que también he terminado, pero otra vez que sí ya le pasó las notas, todos están sus 2 notas, y bien sintomático en los salones, ¿eh? No es de ahorita, ¿no? El que salió mal vuelve a salir mal. Y los que salen bien, salvo excepciones, ¿ah? Para mí, ¿qué es excepción? Que ese muchacho o esa señorita se esforzó. ¿Cómo dice? En la agricultura y la industria dominada por el régimen capitalista de producción, los obreros agrícolas, porque están, miren, el análisis de la renta capitalista de la tierra. Entonces, de hecho, estamos hablando de un régimen en el cual, acá, cuando hablamos del análisis de la tierra, volvemos a tener nuevamente las 3 grandes clases sociales, ¿no? Si bien es cierto, Ricardo concluye de que hay 2 grandes clases que se confrontan, es cierto que son 2 grandes clases que se confrontan, pero en términos reales y concretos, esta sociedad está conformada por 3 clases sociales. Él lo dice empezando su libro, ¿no? Las 3 grandes clases sociales que conforman esta sociedad, que es el asalariado con su salario, el capitalista con sus utilidades o beneficios, y el terrateniente con la renta, ¿no? Pues estudian la renta de la tierra. Sino que como la renta es deducción de ganancias, pues, ¿no? La ganancia extraordinaria se transforma en renta del suelo. En este régimen capitalista la renta es deducción de ganancias, no le falta razón a Ricardo. Oye, si es deducción de ganancias, entonces en última instancia, ¿quién se confronta? El asalariado con su salario y el capitalista con sus ganancias. Porque al final, eso lo explicamos un poco en el curso 1. Vean ustedes que la renta del suelo es un remanente, decimos así, de la feudalidad, es un remanente del régimen feudal, proviene de ahí, pero tiene características diferentes. En la feudalidad, el terrateniente está vinculado directamente con el trabajador, que es el campesino, el siervo. Acá en el capitalismo no, el terrateniente está vinculado con el capitalista, que es el que arrinda la tierra para explotar esa tierra desde el punto de vista capitalista. Eso es lo que tiene que entender, ¿no? Entender de que hay una cuota general de ganancia que es la que rige y explica el movimiento de los capitales, ¿no? Porque la cuota general de ganancia explica el movimiento de los capitales.
su base, su fundamento está en las diferentes composiciones orgánicas. Es cierto, ¿no? En base a eso hay una cuota general de ganancia que nos explica el precio de producción, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Diferentes composiciones orgánicas, igualación de las tasas de ganancias diferentes, que se nivela su fundamento. Eso es lo que tienen que entender, ¿no? Al trompicón es lo que tienen que entender, ¿no? El fundamento está en las diferentes composiciones orgánicas. ¿Qué explica que los capitales, cada quien tenga individualmente diferentes tasas de ganancia? Lo explica las diferentes composiciones orgánicas, ¿no es cierto? Eso nos explica que existan en términos individuales diferentes tasas de ganancias. Estas tasas de ganancias tienden a nivelarse, a igualarse a través de la competencia, pero a nivelarse. Su fundamento, su formación está en su régimen interno, capital constante y capital variable. Algo parecido a eso es lo que acabo de decir acá, ¿no? Formalmente, ¿no? Aparece como que en el mercado, ¿no? Hay un sector de empresarios que saca un excedente respecto a otros. Porque es cierto, porque ¿dónde obtiene el capitalista su ganancia? ¿Dónde lo encuentra en sus manos? ¿Dónde? En el mercado, ¿no es cierto? Pero sabemos que la plusvalía, ¿dónde se produce? En el acto de la producción, ahí se genera. Pero el capitalista lo siente y lo ve en su mano como plusvalor en el mercado, después de haber vendido la mercancía. Esa es la formalidad, ¿no es cierto? El fondo, la esencia está en el acto de la producción. Esas son las cosas que deben haber entendido ya de esta escuela. Entonces digo, esas cosas ya yo he insistido, algunos que son los menos, no lo han entendido. ¿Será que están leyendo un poco más preocupados? Digo, me hago esa respuesta yo. Bien, los obreros están supeditados a un capitalista que explota la tierra para obtener ganancias, ¿no? Toda inversión de capitales para obtener, esas son cosas ya que se han explicado y están fundamentados, hay que conocerlo. No saberlo de memoria, sino ya saberlo porque ya lo tenemos fundamentado. Toda inversión de capital, ¿qué da? Da utilidades, son ganancias. Es como todo vendedor de su mano de obra y su fuerza de trabajo que recibe un salario, ¿no? Eso ya lo sabemos, está fundamentado, ¿no es cierto? Igual acá, ¿no? Entonces, la propiedad territorial, dice, presupone el monopolio de personas a disponer por derecho sobre determinadas porciones de terreno como esfera privada, ¿no? El fundamento de esta sociedad es la propiedad privada. Entonces, la tierra se ha privatizado totalmente, hay propiedad privada sobre la tierra, no es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué se dice que no presupone el monopolio? Porque el propietario de una tierra actúa como un monopolista. Si alguien quiere entrar a ese terreno y busca hacer algún tipo de actividad, inversión o lo que sea, tiene que tener previamente, ¿qué cosa? Autorización del propietario. Para él es como un monopolio, como un monopolista que tiene cerrado, ¿no? Entonces un monopolista tiene su cerrado, su forma de actuar, ¿no? Dentro del mercado. Bien, por eso dice, partiendo de esto, se trata de valorizar este monopolio a base de la producción capitalista, ¿no? Y entramos a un aspecto importante, ¿no? Partiendo de la propiedad, ¿no? De una porción de terreno actuando como un monopolista, se trata de valorizar esa tierra. Estamos entrando a problemas de valor. Hay que valorizar, ¿no? este terreno en base a la producción capitalista. Estamos en el régimen capitalista, estamos en el escenario capitalista. El empleo de este poder, dice, depende totalmente de condiciones económicas y dependiente de su voluntad. El propio régimen de producción capitalista somete a la agricultura al imperio del capital, ¿no? Es lo que vio en cierta medida Ricardo, y lo dijo en otra palabra, ¿no? Que la renta, decía él, es un excedente de ganancia, depende del capitalista. Entonces, en el capitalismo, el terrateniente está supeditado y depende del capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalista es el que va a valorizar este terreno.
En términos económicos, es el capitalista el que lo va a valorizar, le va a generar valor, ¿no? ¿Qué cosa hace el capitalista? Va a invertir, ¿no? Y cuando invierte, ¿qué va a utilizar? Su capital, pero su capital, ¿qué implica en términos de valorización? En términos de valoración, es cierto, va a invertir su capital, pero para valorizar, ¿quién valoriza? ¿Quién genera valor? ¿Quién da valor? El trabajador. Esa cosa no se puede olvidar. ¿Se dan cuenta? Esa cosa tiene que tenerlo bien presente. Yo voy avanzando y lo voy diciendo, si tienen preguntas básicas. Ya no me quedo yo en eso, ¿no? No me quedo. Me quedaba un poco ahí tratando de reforzar, pero ya se supone que eso ya conocen. O si no conocen, por lo menos pónganse a leer un poco más o pregunten, ¿no? Ya si preguntan, yo me encargaré de ver en qué medida le doy respuesta y trato de aclararles si es alguna duda o alguna situación que no la han entendido. Bien, entonces, claro, si estamos en un régimen capitalista, el terrateniente que viene de la feudalidad, porque es un remanente feudal, se supedita totalmente. No se olviden que en términos generales, en la feudalidad, ¿qué primaba? ¿El campo o la ciudad? El campo, ¿cierto? Y en el capitalismo, ¿qué prima? ¿El campo o la ciudad? Son nuevos escenarios, ¿no? Yo también de eso me he cansado, porque en el curso 1 todavía les insisto, lo primero que tienen que hacer es ubicar escenarios, lo primero que tienen que hacer, porque el fenómeno puede ser el mismo y no van a sacar las mismas conclusiones pues, con escenarios diferentes, porque el fenómeno tiene otra forma de explicarse por qué se da. Va a depender del escenario en el cual está. Acá hay una renta, ¿no? Igual que en la feudalidad, hay una renta. En la feudalidad, evidentemente, la renta empezó como renta en trabajo. Continuó con la renta en productos, en especie también se conoce. Y terminó con la renta en dinero. Ya alguna vez explicamos eso rápidamente. Para que la renta ya le exigiera el terrateniente feudal en dinero, es porque el mercado ha crecido fuertemente, ¿no? El mercantilismo ha crecido fuertemente, las ciudades cada vez vuelven a tener auge, entonces el terrateniente necesita comprar, no es como el régimen natural, donde el campesino produce y parte de su producción le entrega al señor feudal. Acá no le va a entregar parte de su producción. ¿Qué le está exigiendo el señor feudal? Dinero. Y para que tenga dinero en sus manos el campesino, ¿qué tiene que hacer necesariamente? Necesariamente tiene que vender. ¿Y para vender a dónde tiene que ir? Al mercado. Si un mercado se están creando pues la condición de lo que es capitalismo, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Eso es lo que tienen que mínimamente entender. Ahora, por eso se dice también que la extracción del excedente en el capitalismo tiene un carácter económico, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Mientras que en la feudalidad tiene un carácter extraeconómico, ¿no? En muchos momentos de la feudalidad, el campesino mayoritariamente era propietario de su tierra, pequeño propietario, utilizaba sus propias herramientas, aplicaba su trabajo y tenía que entregarle una parte de su producción al señor feudal. ¿Por qué? Si económicamente no tenía ningún motivo por entregarle. No, por eso se dice que era, ¿no? La inflación era extraeconómica, ¿no? Protección, uno de ellos, ¿no? Protección, uno de ellos, ¿no es cierto? Estaba supeditado a un señor feudal que lo protegía, ¿no? Los campesinos o siervos estaban dentro de la tierra del señor feudal, su dominio. Y ustedes saben que el poder de un señor feudal no estaba solamente en la extensión de sus tierras, donde producían también muchos campesinos y entregaban sus tierras a lo que produzcan, sino que las tierras que podían no ser de su propiedad, pero estaban bajo su dominio. Entonces ese campesino tenía que entregar esa renta. A la iglesia, ¿por qué le entregaba? ¿Acaso tenía un vínculo económico? No, ¿no es cierto? Era un vínculo puramente ideológico, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que hasta ahora ha quedado, pero la 10ª parte de la producción tenía que el campesino aportar a la iglesia,
¿no? El famoso diezmo, ¿no? El diezmo es llamémoslo un impuesto o un aporte que da en la actualidad, que viene de la feudalidad. Pues sí, no hemos superado en muchos casos eso, ¿no? Por eso a veces yo veía, ¿no? Cuando aparece Lutero con toda su reforma, aparece como toda una revolución de la iglesia, ¿no? Pues no se olviden que él está criticando la corrupción tan grande que había en la iglesia católica, ¿no? Y está criticando también, ¿no? la forma como se manejaban las indulgencias, porque tuve dinero, pues, jóvenes, ¿no? ¿Qué cosas eran las indulgencias? ¿No? Era un pago que daba él como una especie de penalización, eran unas indulgencias. ¿Y para qué? Para lavarte un pecado, tu culpa, y poder tener, ¿no?, un poco más expedito tu camino al cielo. O sea, quieres llegar al cielo, paga tus indulgencias, ¿no? Ya un poco que Lutero criticó eso. Pero miren, al final Lutero también, por cuestiones económicas, rompe totalmente con el catolicismo. Porque cuando ya él rompe definitivamente, porque las indulgencias, ¿quién los recaudaba? Los recaudaban los agustinos, ¿no? Que era una congregación, así como los dominicos, etc. Había la congregación, que es una congregación bien antigua, ¿no? San Agustín, pues imagínense, San Agustín es el siglo IV después de Cristo, ¿no? 300 y tantos, ¿no? El famoso obispo de Hipona, de ahí viene toda esa congregación de los agustinos, antiquísimo, ¿no? Y ellos son los que recibían las indulgencias. ¿Y qué hace el catolicismo a través de su vocero principal, que es el Papa? ¿No? Le quita el cobro de las indulgencias y se lo lleva a otro. Y hasta ahí fue donde llegó Lutero y rompió